Sí. El mismo moreno de siempre. Oye, para allá. Hoy yo voy a hablar un poquito con ustedes sobre la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana y ese pleito que hay entre el danilismo y el leonelismo por la lucha de la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Una lucha a muerte. ¿Quién ganará esta lucha? Cuando se habla de Leonel Fernández contra Gonzalo Castillo, ¿quién será el candidato del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 20? Es el tópico que yo voy a conversar con ustedes en este momento. Porque si hay una cosa que a mí me gusta, es chismear sobre la situación interna de un partido que para mí lo que es un difunto, una de las mafias políticas más grandes que existe en República Dominicana, quien ha parido los gobiernos más corruptos, como son los de Danilo Medina y Leonel Fernández. Pero dejemos de echarle cacareta a esos líderes del Partido de la Liberación Dominicana y concentrémonos en el trabajo. Sí. Una de las preguntas que muchas veces las personas me hacen es quién yo considero que va a ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana entre la corriente del leonelismo y la corriente del danielismo, en pocas palabras, entre Leonel Fernández y cualquiera que sea el pupilo que Danilo Medina empuje. Pero antes de yo entrar de lleno en este tipo de análisis, en este tipo de comentarios, y por qué no, en esta opinión personal que yo tengo, porque bola de cristal es algo que yo no tengo. Yo le voy a conversar con ustedes sobre un pequeño golpe, vamos a decir así, que la Junta Central le dio al grupo de Danilo Medina. Simplemente la Junta Central Electoral da plazo al PLD y al PRM hasta el sábado a las 4, pasado mediodía, para realizar cualquier tipo de cambio en precandidatura. ¿Qué significa eso? Que la corriente de Danilo Medina va a tener que acortar la decisión de cuál va a ser el pupilo que ellos van a apoyar en contra de Leonel Fernández por la candidatura presidencial del PLD. En comunicaciones dirigidas a los delegados políticos del PLD y del PRM ante la Junta Central, José Ramón Fadul y Orlando Jorge Mera, respectivamente, indica que como el 22 de este mes cerró el plazo para registrar de precandidato, después del sábado no podrán excluir ninguna propuesta salvo renuncia, muerte o decisión judicial. ¿Qué implica este tipo de decisión de la Junta? Que simplemente cuando se habla de la corriente del danilismo, ¿quiénes? Según Danilo Medina, él va a escoger el candidato que él va a empujar, tomando en consideración las encuestas de 3 firmas encuestadoras este 6 de septiembre. Eso implica que esos 7 candidatos, 8 o 6, que son parte de la corriente del danilismo dentro del PLD, ahora no pueden esperar el 6 de septiembre para elegir quién va a luchar en contra de Leonel Fernández. No, ellos tienen hasta el sábado para decidir si renuncian, si siguen, si continúan, salvo que la Junta Central Electoral le dé una extensión a esa decisión que tomó. Por ese lado, eso opone el danilismo con cierta precariedad cuando se habla de elegir cuál va a ser el pupilo que Danilo Medina va a empujar en contra de Leonel Fernández. Como dicen algunos, eso fue un fly que le tiró la Junta al danilismo. Pero vamos a ver lo que pasa en este fin de semana. Volviendo al tema principal, ¿quién yo creo que va a ser candidato del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 20? Entre el caudillo, el hombre que cree que si se muere el país se hunde. Sí, ese hombre que tiene una ambición de poder tan grande que no hay cosa en la vida que lo detenga, que se llama Leonel Fernández, frente a Gonzalo Castillo, uno de los pupilos principales que mucha gente dice que es el preferido de Danilo Medina. Claro, hay algo que hay que tener en consideración. Cuando se habla de la corriente del danilismo,
en este momento. Estamos hablando de Reinaldo Pared Pérez, estamos hablando de Francisco Domínguez Brito, estamos hablando de Carlos Almarante Baré, estamos hablando de Andrés Navarro, estamos hablando de Temístocles Montá. ¿Y por qué no? Radamés Segura. Ese yo no lo conozco, pero yo no soy PLDista. El caso es que entre esos 6 precandidatos, o 7, Danilo Medina, mediante una encuesta, él va a elegir quién va a ser el que Danilo Medina va a apoyar. En pocas palabras, va a utilizar el dinero del Estado para de una forma u otra empujar. Según los analistas políticos, el hombre que Danilo Medina le gusta se llama González Castillo. Razones por las cuales simplemente en este trabajo yo me voy a concentrar mayormente en la figura de Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. Aunque en política ningún precandidato se puede descartar. Y más cuando estamos hablando de Francisco Domínguez Brito, qué tipo de decisión él va a tomar si no es seleccionado, pero tampoco yo puedo decir lo mismo de Reinaldo Pared Pérez. Reinaldo, ¿qué va a hacer Reinaldo Pared Pérez si él no es seleccionado? En pocas palabras, el danilismo no es que tiene una decisión que realmente uno pueda tener o analizar. Primero, con eso que hizo con ese plazo que le dio hasta el sábado la Junta Central Electoral. Y segundo, en caso de que la Junta extienda ese plazo hasta el 6 de septiembre, ¿cuál va a ser el elegido de Danilo Medina? Y cómo se van a sentir cada uno de los 6 precandidatos, si ellos van a apoyar de una manera, como dicen algunas, a todo vapor, cualquiera que sea el candidato de Danilo Medina. Pero eso está por verse. En pocas palabras, ahora mismo tenemos que decir que la lucha interna por la candidatura a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana está entre Leonel Fernández, pero también entre Gonzalo Castillo. Claro, yo sé de lo que creo una cosa, señores, para uno hacer cualquier tipo de opinión, y por qué no, vamos a decir análisis, aunque yo lo que soy un pichón de analista, vamos a decir, para uno comentar. En mi caso en particular, yo tengo que tomar las encuestas que se utilizan. Es posible que ustedes han oído mencionar la encuesta que hizo Asisa de agosto de este 2019. Mucha gente dice que Asisa es un instrumento de campaña de Leonel Fernández, pero ¿qué puedo yo decir? Yo tengo que utilizar los números que realmente yo veo para poder hacer un comentario mucho más creíble, tomando en consideración lo que las encuestas dicen. Claro, los números de la encuesta expresan una mayor probabilidad de votar en la primaria del PLD. 69% afirma que votaría por Leonel Fernández, el 12% por Gonzalo Castillo, un 2% por Francisco Domínguez y un 11% por Andrés Navarro, un 1% por Marisa Hernández y un 0% por Reinaldo y un 0.3% por Melanio Paredes. Hay un 14% que se sostiene que todavía no ha decidido. Pero yo me voy a concentrar en la figura de Leonel Fernández, quien según esta firma encuestadora, él va a ser proclamado como el candidato del PLD en las elecciones del 20, simplemente con un 69%, seguido por el pupilo de Danilo Medina, que es Gonzalo Castillo, quien simplemente lo que tiene un 12%. Eso le dice a ustedes que los 6 o 7 precandidatos del danilismo, partiendo de esta encuesta, si juntamos todos esos números, lo que llegan es a un 32%. Con un 32% no se le puede ganar a Leonel Fernández. Eso hace a Leonel Fernández, partiendo de los datos de esta encuesta, como el favorito a ser proclamado el 6 de octubre como el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Claro, hay algo que hay que tener en cuenta. Cuando se habla de la figura de Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, para tú tener una idea de por qué esos números se ven de esa manera, nosotros tenemos que tener en consideración 4 aspectos específicos. El primero de ellos es liderazgo, el segundo es propuesta política, el tercero es tasa de rechazo y lo cuarto es apoyo de los demás precandidatos. Para mí esas 4 variantes son las principales cuando se habla de quién va a ser el próximo candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana.
Señores, vamos a ser francos, no nos equivoquemos. Cuando se habla de liderazgo político, Gonzalo Castillo no puede compararse con Leonel Fernández. En pocas palabras, como dicen en buen dominicano, Gonzalo Castillo no puede ni siquiera cargarle los bates a Leonel Fernández. Leonel Fernández, yo puedo no estar de acuerdo de lo que es su política, la forma del gobierno que él tiene, la visión del país y cómo se maneja y todo lo que está asociado en los 3 gobiernos en los cuales fue el presidente, pero hay algo que hay que reconocerle a Leonel Fernández. Cuando se habla dentro de la clase política en República Dominicana, su liderazgo es simplemente un liderazgo que es indiscutible. Y el ser presidente de una república durante 3 periodos simplemente es una muestra de ello. En el caso de Gonzalo Castillo, vamos a ser francos, señores, Gonzalo Castillo, él podrá ser un buen ingeniero, él podrá ser un buen ministro de Obras Públicas, eso nadie se lo niega, pero una cosa es el liderazgo político y otra cosa es un liderazgo de administración. Cuando tú puedes ser el mejor administrador del mundo, pero eso no te da a ti las calificaciones para tú ser el mejor presidente. Porque para tú ser un buen presidente, una de las características que tú tienes que tener es poseer un liderazgo propio. Y en el caso de Gonzalo Castillo, el liderazgo que él tiene es un liderazgo que está en una etapa de génesis, en pocas palabras. Él simplemente es un hombre que se conoce por su asociación con Danilo Medina. Pero cuando se habla de liderazgo político, él no tiene ninguno. Ni dentro del PLD, ni fuera del PLD. No estoy diciendo con eso que él en un futuro construya un liderazgo que poco a poco vaya buscando el reconocimiento de los PLDistas. Porque todo liderazgo no se construye de la noche a la mañana. También un liderazgo no se compra. Una cosa es el liderazgo político y otro es el reconocimiento de tu nombre, producto de cualquier propaganda política o técnica de mercadotecnia que un individuo utilice para hacer un producto. Por eso que yo digo que cuando se habla de liderazgo, Leonel Fernández le saca la cabeza por mucho. Claro, en este momento a considerar lo que se llama propuesta política. Entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo no hay mucha diferencia. Claro, Leonel Fernández tiene algo que Gonzalo Castillo no tiene. Y es que Leonel Fernández no está atado. Su futuro político no depende de las decisiones de Danilo Medina. En pocas palabras, Leonel Fernández tiene propuesta política propia. Y más un individuo que fue expresidente, la cual tiene lo que algunos llaman una experiencia previa de cómo gobernar. Cuando se habla de Leonel Fernández, las propuestas políticas de Leonel Fernández, yo puedo estar o no de acuerdo con ellas, son su propuesta. Propuesta que casi siempre van a ser diferentes a la propuesta de Danilo Medina. En pocas palabras, Leonel Fernández no tiene que pedirle permiso a Danilo Medina para expresar una opinión, tener una visión de país, tener propuestas diferentes a las que Danilo Medina tiene. Por el contrario, cuando se habla de Gonzalo Castillo, cada uno de sus propuestas, cada uno de su visión y la forma como él quiere gobernar es simplemente un clon de Danilo Medina por las limitaciones que dicha precandidatura tiene dentro del PLD. Él simplemente se presenta como la reencarnación del danilismo. En pocas palabras, él va a seguir el mismo estilo de gobierno de Danilo Medina, la misma forma de gobierno, pero también él va a cargar con todos aquellos aspectos negativos que están asociados al gobierno de Danilo Medina, como los altos niveles de corrupción, como es una delincuencia que no hay como detenerla, los altos niveles de apagones, una justicia comprometida y sobre todo los escándalos producto de la asociación que existe entre autoridades dominicanas, con el caso aquel de César el Abusador. Como ves, son una serie de variables negativas que están afectando en este momento la candidatura o precandidatura de Gonzalo Castillo y su asociación como el candidato que va a seguir la obra de gobierno de Danilo Medina. En términos políticos, la propuesta de Leonel Fernández presentan una mayor
independencia con relación a Danilo Medina dentro del PLD. Hablemos un poquito de lo que algunos llaman tasa de rechazo. No cabe duda que cuando se habla de tasa de rechazo en este momento, uno de los políticos que tiene la mayor tasa de rechazo se llama Leonel Fernández. Cuando tú durante 3 periodos tú fuiste presidente de la República, no importa qué tanta popularidad tú tenías cuando tú sales de ese gobierno, la tasa de rechazo de Leonel Fernández es bastante alta, por los mismos problemas que tiene Danilo Medina. Leonel Fernández, todos sus gobiernos están asociados a los altos niveles de corrupción en cada uno de los gobiernos de Leonel Fernández. Yo puedo enumerarle un sinnúmero de hechos que negativamente afectan la candidatura de Leonel Fernández, lo cual se refleja en la alta tasa de rechazo que Leonel Fernández tiene en este momento. Por el contrario, cuando se habla de González Castillo, como él nunca ha estado en la administración pública a nivel de dirigencia, porque yo siempre he creído que un ministro de obra pública es alguien que está ahí y su trabajo va a depender de cuántas construcciones haga o no haga el gobierno de turno. Como Gonzalo Castillo es un nombre que muy poca gente conoce, la gente no tiene todavía esa memoria para rechazar a Gonzalo Castillo, pero tampoco para darle un puesto de liderazgo. Porque así como González Castillo no tiene esa condición de liderazgo, eso significa que el pueblo no lo conoce. Y yo siempre he creído que un pueblo nunca rechaza un candidato que no conoce. Por ese lado, yo creo que la tasa de rechazo de Gonzalo Castillo, comparándola con Leonel Fernández, es baja. Pero esa tasa de rechazo es producto de que nadie conoce a Gonzalo Castillo. Y de una forma u otra se ha cuidado que las acusaciones de las personas asociadas a las obras de OBD realmente a él todavía en términos políticos no lo está salpicando, no está perjudicando su candidatura, porque estamos dentro de una lucha interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Claro, el cuarto factor, y es lo que yo llamo el apoyo de los demás precandidatos, el elemento que de mi punto de vista va a determinar qué tan lejos llega la candidatura de González Castillo. Cuando se habla de su posibilidad de ser el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Pero para eso él necesita vencer a Leonel Fernández. Y en este momento, 2 semanas antes de que las 3 firmas encuestadoras se conozcan los resultados, partiendo de los datos de Acisa, según estos datos, Leonel Fernández tiene alrededor de un 70% de posibilidades de ganar la candidatura a la presidencia dentro del PLD, contrario a un 12% de Gonzalo Castillo. Y aún se unen todos los danilitas, no tienen el porcentaje suficiente para vencer a Leonel Fernández. Y en política yo sé de lo que creo, que cuando tú tienes un déficit de un 30% con relación al que está al frente, es muy difícil superarlo, y más cuando tú tienes un liderazgo que no es innato, sino prestado, porque Danilo Medina está empujando tu candidatura. Claro, partiendo de esos datos de esta firma, realmente yo no veo cómo Gonzalo Castillo le puede ganar la candidatura a Leonel Fernández, aun cuando los demás precandidatos empujen esa candidatura o se unan a favor de esa candidatura. Claro, si ocurre el efecto opuesto, que esos 6 o 7 candidatos no apoyan a Gonzalo Castillo en contra de Leonel Fernández, y que existe una especie de división en la cual 2 de esos candidatos simplemente se inclinan por apoyar la candidatura de Leonel Fernández, eso significa el fin del danilismo dentro del PLD, siempre y cuando Danilo no juegue su ficha y no acepte su derrota dentro del partido y llegue a algún acuerdo político con Leonel Fernández. Y el único acuerdo político que Danilo Medina aspira es
que simplemente se le habilite para las elecciones del 24 como candidato, como precandidato del Partido de la Liberación en las elecciones del 24. Pero, como dicen algunos, esos son simplemente aspiraciones. Señores, no les quito más tiempo. Yo espero que la pasen bien y pasen un buen fin de semana, como dicen algunos. Por ese lado, muchas gracias.